Una historia de venganza y ambición, adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Cuando llegué a vivir a la escandalosa Ciudad de México, estuve trabajando en lo que podía. No lograba encontrar trabajo en mi ramo, pero sí tenía que pagar renta y comida, lo que me llevó a tomar un trabajo en una empresa de bienes raíces que hoy en día ya no existe, o al menos no con ese nombre, y prefiero pensar que desaparecieron, pues con ellos habrían desaparecido una maldad terrible. El dueño de la empresa era un hombre de no más de 35 años. Su nombre era Enrique y había heredado un negocio de su padre, el famoso Don Fausto, un hombre mezquino y corrupto que solamente buscaba un beneficio personal a cambio de lo que fuera, o al menos eso era lo que todos pensaban y opinaban del mismo. La historia familiar de Don Fausto era bastante oscura y retorcida. Se dice que al ser el más joven de los 4 hermanos no le tocó nada en la herencia, y que ninguno de sus hermanos quiso ayudarlo o darle algo de lo que había dejado su padre. Esto lo llenó de rabia y una sed de venganza que lo llevó a dejar de hablar con sus hermanos para siempre. Don Fausto había logrado acumular una enorme riqueza a expensas de los demás. No tenía escrúpulos para despojar a las personas de sus hogares y negocios mediante tácticas bastante cuestionables. Esto mismo le enseñó a su hijo para que llevara el negocio con mano firme. Enrique era igual que su padre, un tipo déspota, grosero y que abusaba de su poder siempre que podía. No dudaba en gritarnos y humillarnos y amenazarnos cuando las cosas no salían como él quería. De hecho, era de la misma manera con las personas a las que les compraba alguna propiedad para venderla más cara. Y con eso y todo, siempre terminaba quedándose con lo que quería. Le decían el hombre con la mejor labia de la ciudad, pues lograba convencer a la gente de hacer lo que él decía. No lo voy a negar. En un inicio, cuando conocí a estas personas y veía cuánto dinero ganaban, obviamente quise ser como ellos. No me importaba si me criticaban o me juzgaban. Yo solo tenía en la mente vender o rentar propiedades para ganar más dinero. Quería poder salir de la pobreza en la cual me encontraba. Fue en la fiesta de cumpleaños de Don Fausto cuando escuché por primera vez la primera parte de esta historia. La historia secreta de Don Fausto. Don Fausto creció en una ciudad al norte del país, cuidado por una tía que por muchos años estuvo al cuidado de su padre, y que cuando éste murió prácticamente dejó desamparada a la mujer. Así que no le quedó de otra que trabajar desde muy pequeño para salir adelante y vaya que logró hacerlo. La primera casa que compró era de una pareja de ancianos que, si bien en un inicio no querían vender por un tema que no tenían otro lugar en donde vivir, en menos de una semana ya estaban firmando los papeles a cambio de una cantidad ridícula. Cuando por fin fue suya, echó a la calle a los ancianos y nunca más se les volvió a ver. Esa pareja pasaría un par de meses buscando que le regresaran su casa, argumentando que habían sido víctimas de Fausto. Él les había dado alguna sustancia para obligarlos a firmar un contrato. Aquella demanda se terminó cuando el anciano murió en circunstancias sumamente extrañas. La pareja había conseguido un pequeño cuarto en una vecindad cerca de su antigua casa. No cabían muchos muebles, por lo que vendieron la mayoría. Ahí tenían todo tipo de vecinos, y fue uno de ellos quien llamó a la policía la noche en que el hombre murió. Según contó este vecino, esa noche los gritos comenzaron cerca de la medianoche. Eran los gritos del hombre que parecía sentir mucho dolor. Se podía escuchar la voz desesperada de su mujer que gritaba por clemencia. El ruido de las cosas cayendo al suelo y golpes secos en las paredes hizo que el vecino fuera a ver que todo estuviera bien. Llamó un par de veces a la puerta, pero nadie la abría. Adentro todo estaba oscuro, pero los ruidos y los gritos se habían escuchado. Al ver que nadie abría la puerta, decidió ir hasta un teléfono público para llamar a la policía. Cuando por fin llegaron y tiraron la puerta, todo estaba en silencio. La única que lloraba desconsoladamente y que parecía estar en estado de shock era la anciana, que tenía sangre en toda su ropa y arañazos en la cara. Además sostenía un sartén de hierro en la mano con la que decía que era para defenderse de ese hombre. Todo esto mientras señalaba la pared. A su esposo lo encontraron con el cuello roto en el baño y presentaba evidentes marcas de golpes en toda la cara.
La sangre le brotaba de la cabeza y la boca. Le habían roto ambos brazos y tenía hematomas en las piernas. Los forenses determinaron que los golpes mortales habían sido en la cabeza y habían sido hechos por un artefacto contundente, justo como la sartén de hierro que sostenía a la mujer cuando entraron a la casa. Se dice que la mujer siempre negó haber matado a su esposo, que los últimos meses que vivió en la prisión siempre sostuvo la misma versión, que un hombre de larga barba, pelo largo y ojos completamente negros mató a su marido a golpes, mientras que a ella la amenazaban con hacerle lo mismo. El hombre había salido de una pared y se movía por el pequeño departamento como si flotara por el aire. Ella decía que estaba segura de que era un demonio o algo parecido, pues llevaba noches sin poder dormir a causa de unas horribles pesadillas. También habían ruidos extraños que parecían voces que provenían de afuera. Una de esas voces era muy parecida a la del hombre que los había atacado. El juez no creyó la versión de la mujer y al no tener familia decidieron que lo mejor era tenerla en una prisión para cumplir su condena. El día que murió le dijo a su compañera de celda que ese hombre había ido a visitarla. La había visto caminando por el pasillo y en el patio, por lo que sabía que pronto iba a morir. Esa misma noche su compañera la encontró muerta en su cama con el cuello roto al igual que su marido. Ahí las habladurías sobre el supuesto trabajo de brujería comenzaron, y el principal sospechoso era don Fausto, pues los que lo conocieron sabían lo difícil que había sido su vida, y sin el apoyo de sus hermanos se les hacía extraño que tuviera tanta suerte. Siempre compraba una propiedad y algo bueno sacaba de ella. Otra de las propiedades que más frutos le dio al viejo fue un terreno que estaba detrás de un bar. El dueño del bar tenía fama de ser igual de borracho que sus clientes, por lo que con el tiempo fue teniendo más deudas que ganancias. Esto obligó a vender el terreno detrás de su negocio. Don Fausto no era un hombre que tuviera adicciones, pero durante un tiempo se le podía ver a diario en la cantina al Maleficio, siempre sentado en la barra tomando tragos con el dueño. Producto de esa amistad fue que don Fausto terminó comprando esa propiedad a un precio muy bajo, justo como había conseguido la casa de los ancianos. Nadie sabe qué fue lo que el hombre encontró ahí, pero una vez la compró levantó una enorme barda. Con el pretexto de construir una piscina comenzó a excavar hasta que un día decidió pausar los trabajos de construcción. Terminó abandonando el proyecto por un par de años en el cual se dedicó a comprar más casas y a hacerle modificaciones. La fortuna del hombre era tal y creció tan rápido que pronto dejó de adquirir más propiedades. Se dedicó a la política. Estuvo un par de años por el norte del país donde tuvo un cargo público, y se dedicó a condicionar un rancho que tenía en aquella zona del país. Ahí es donde pasarían los últimos días la famosa tía Eduviges. En ese lapso nacieron los dos hijos de don Fausto, Emilio y Enrique. La primera se casó con un político de Querétaro y se fue con él, haciendo que Enrique se quedara al frente de los negocios familiares cuando don Fausto se retiró por problemas de salud. Se fue a vivir a la finca de Eduviges, una extensa propiedad en el norte del país que había comprado y había nombrado así en honor a su tía, de la cual más adelante me enteraría de su historia. Conforme pasaba el tiempo en ese lugar comenzaba a desilusionarme. Me estaba hartando de los malos tratos y la excesiva carga de trabajo, pero tampoco podía renunciar. La paga no era tan mala y para mi mala suerte de todos los lugares a los que metí solicitud de empleo, ninguno parecía estar interesado. Así que decidí resignarme a seguir ahí por más tiempo. Un día me tocó recibir una notificación. Yo no la leí pues estaba dirigida a Enrique, pero después nos enteramos que alguien lo estaba demandando por abuso. Al parecer una inquilina de uno de sus tantos edificios lo acusaba de haber abusado de su compañera de cuarto, también de acosarla a ella mediante visitas, mensajes y seguimientos en la calle. La joven decía que en varias ocasiones llegó al departamento y encontró a Enrique con su compañera. Al principio pensaba que tenían una relación, pero conforme pasaban los encuentros, su amiga se ponía cada vez más temerosa, deprimida y angustiada, pues decía que no sabía cómo decirle que no, que las veces que ella se negaba a estar con él siempre era ella la que terminaba buscándolo,
como si estuviera bajo los influjos de alguna droga que le quitara su voluntad. Además había ocasiones en las que ella estaba bañándose y escuchaba que alguien andaba en el departamento. Cuando salía a ver no había nada o siempre lo encontraba adentro sentado como esperando que saliera de bañarse. La principal afectada nunca quiso denunciar pues sí tenía miedo de que la gente la tachara y la juzgara por meterse con un hombre casado. Pero una noche su compañera la encontró en el baño sobre un charco de sangre provocado por unos enormes cortes en las muñecas. Todo esto porque ya no soportaba vivir de esa manera. Enrique la seguía acosando y usándola. Lo más triste de todo eso fue que la demanda fue desestimada, pues la joven cuando fue llamada a declarar dijo que todo lo que había contado su amiga era mentira, que ella nunca había tenido relaciones con Enrique, que solamente llevaban una relación de arrendador a arrendatario, y que jamás le había hecho siquiera un comentario subido de tono. Si bien esa demanda se archivó, el caso se hizo medianamente conocido en redes sociales, donde algunas mujeres jóvenes contaron que ellas también habían sido víctimas del acoso de Enrique, y que también habían vivido en departamentos propiedad de la empresa. Una de ellas relataba cómo en el edificio en el cual vivía se desataba toda una red de prostitución y tráfico, coordinado por gente cercana a Enrique, y que de alguna manera todas las chicas que vivían ahí aceptaban ser parte de esta red, incluso sin recibir pago alguno. La mayoría eran estudiantes o trabajadoras jóvenes que tenían que compartir departamentos para poder pagar la renta y vivir en zonas exclusivas. Gracias a la influencia de esa familia y al dinero que habían generado don Fausto, esos mensajes en redes sociales nunca salieron en una nota periodística. Tampoco se hicieron virales. Pero era claro que alguien los mandaba borrar, pues dichos mensajes no duraban ni 24 horas en la red antes de que desaparecieran. ¿Cómo hacía don Enrique para tener toda una red de trata sin que nadie pudiera exponerlo y sin que las chicas pudieran decir o mencionarlo? La respuesta nuevamente era la brujería. Antes de seguir, quiero recalcar que todo esto lo supe por medio de trabajadores de muchos años de la empresa. Ellos salieron en malos términos después de la última demanda en contra de Enrique y don Fausto, y que fueron estos mismos trabajadores los encargados de dar información a las autoridades para que avanzara la investigación. No es gente que gane algo con mentir, es gente que solo quiere que se haga justicia. Por eso cuando hablo sobre brujerías porque fue un caso comprobado. Yo ya estaba encargándome de llevar las cuentas y los gastos de 2 edificios cuando comencé a darme cuenta de algo. Las actas constitutivas de la empresa con la cual compraban los inmuebles tenían como socios a don Fausto, pero también una mujer de nombre Eduviges. Fue hasta el año de 1995 cuando los socios cambiaron. Se dio de baja la señora para dar de alta a otra mujer de nombre Serafina. Ni la esposa de don Fausto ni su hija se llaman Serafina, por lo que se me hizo muy extraño ese nombre. Comencé a buscar entre los papeles más viejos de las propiedades que tenía a mi cargo cuando encontré en 3 de ellas algo muy extraño. En esos 3 casos las propiedades no llegaban a ser propiedad de don Fausto, al menos no por medio de la compra-venta, sino que fueron donaciones o herencias de los dueños para Eduviges García. En uno de los casos, la propiedad en cuestión le pertenecía a un hombre anciano que pasó sus últimos meses de vida al cuidado de Eduviges García. En otro caso era una mujer que había quedado viuda y que sus hijos se habían metido en un asilo de ancianos. Ahí conoció a Eduviges García, quien era la cocinera del lugar, y con quien después se fue a vivir a su casa dejándole esa casa como herencia. Finalmente, el tercer caso fue un terreno de 22 hectáreas. Le había sido donado por una pareja y por el cual hubo un pleito legal con los hijos de esta familia. Pues un par de meses después de hacerse la donación, la pareja dijo que no recordaba haber firmado sus papeles, a pesar de que lo habían hecho frente a un notario público. Al preguntar con esos excompañeros fue cuando me contaron la segunda parte de la historia secreta de don Fausto. Una mañana una mujer joven y muy guapa llegó a la oficina principal gritando y amenazando con romper todo si don Fausto no le daba la cara. El hombre supuestamente estaba dentro de su privado con una mujer y que le gritaba que era su nueva esposa.
Dentro de todo lo que gritaba dijo algo que hizo que todos se quedaran helados. Y sí, ve con la bruja, ya no te puede ayudar. A mí Eduviges no me da miedo. Lo que tú no sabes es que yo la elegí a ella. Yo dejé que se me acercara y ahora ella es la que está pagando por lo que nos hizo. Y tú me vas a regresar lo que nos robaste con interés. La mujer gritaba que Eduviges no era realmente la tía enferma de don Fausto, sino que era realmente su mamá, una excriada de la familia del padre de don Fausto, quien con ayuda de la brujería fue enfermando a la esposa del hombre hasta que finalmente enviudó. Ella se le fue metiendo hasta el punto de embarazarse y tener a don Fausto. Si bien nunca se casó con el hombre por presión de sus hijos mayores, sí vivió en esa casa bajo el título de tía entre comillas. Todo para evitar las habladurías de la gente. Cuando el padre de don Fausto murió, los hijos mayores lo echaron a la calle, y con la ayuda de un santero se deshicieron de los trabajos de brujería de Eduviges. Al parecer llegaron a la Ciudad de México con la ayuda de un familiar de la señora. Poco a poco la mujer fue infiltrándose en las familias de ancianos o de personas que sus hijos no vivían con ellos. Llegaba en calidad de sirvienta y por medio de manipulaciones e ilusiones emocionales, por medio de las cuales creaba visiones y sentimientos de pérdida, les hacían creer que vendiendo sería la solución a sus problemas. En ese momento don Fausto salió totalmente furioso y tomó del brazo a la mujer, luego la llevó por la fuerza a su privado. En ese momento le dijo a su personal que podían retirarse. Nadie sabía qué hacer, pues temían que el hombre en un arrebato de furia pudiera hacerle algo a su esposa, pero tampoco podían llevarle la contraria. Todos salieron y fue Isabel, la secretaria del viejo, la única que se quedó fuera del edificio. Lo hizo para esperar que saliera la joven mujer. Cuando lo hizo 2 horas después, la mujer salió con un sobre amarillo y una enorme sonrisa en la cara. Isabel se acercó a ella para ver que estuviera bien. Al final de cuentas era la única que la conocía y con la que tenía contacto, pues al ser la esposa de su jefe solía hablar mucho con ella por temas de dinero de la casa. Digamos que habían creado un lazo de amistad. Vanessa, la esposa de Fausto, le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara de gritos o amenazas que no iban a pasar, pues ella tenía algo que hacía que don Fausto no le pudiera poner una mano encima, pero que era la última vez que se verían, pues lo que ella buscaba ya lo había conseguido. Por pedido de Isabel fueron a tomar un café, pues ella estaba realmente intrigada con el tema de Eduviges y la brujería, y como Vanessa ya no tenía nada que perder, terminó aceptando. Esa tarde Vanessa le contó la historia de su familia y de cómo su madre había perdido todo a manos de una mujer llamada Serafina, quien primero se hizo amiga de su madre y después se enredó con su padre, haciéndolo que éste las echara de la casa a su esposa con su única hija de apenas 9 años de edad. Su padre le propuso matrimonio a Serafina varias veces, pero la mujer siempre lo rechazaba. Le decía que ella no creía en el matrimonio, pero que se le demostraba cuánto la quería y cuánto confiaba en ella. Podía pensarlo, lo que hizo que el hombre terminara poniendo nombre de su sobrino de Serafina a unos locales comerciales en el centro de la ciudad, así como una casa en Malinalco. El hombre terminó muriendo sin dejarle nada a su esposa e hija. Según Vanessa, su padre murió a causa de un té que bebía a diario por instrucciones de Serafina, pues era el mismo que le preparaba a su madre antes de que fueran echadas de la casa. Al investigar descubrieron que todo había quedado a nombre de don Fausto, quien luego puso todo a nombre de una de sus empresas. Los locales comerciales seguían rentándose, pero la casa de Malinalco fue casi demolida, ya que de alguna manera Serafina y Fausto se habían enterado que enterrada en esa propiedad habían artículos de oro, plata y artesanías prehispánicas. Esto podía valer mucho dinero en el mercado negro. Su ambición los llevó casi a destruir por completo esa casa buscando más y más tesoros, y cuando por fin encontraron todos, la remodelaron y luego la vendieron a unos extranjeros. Serafina y Eduviges son la misma persona. Esa maldita bruja es el cerebro de la operación, le decía Vanessa a Isabel. Ella es la que elige a las víctimas, pues usa la brujería para encontrar esas casas o terrenos antiguos donde haya tesoros enterrados.
Ellos no compran las propiedades por un negocio de vender o rentar. Ellos buscan oro, plata, diamantes, joyas y objetos prehispánicos. Estos los pueden vender y hacerse más y más ricos. Ese rancho que tienen en el norte es el lugar donde guardan todo lo que hurtan. Por eso es que Fausto va muy seguido. Según Vanessa, su madre murió en la pobreza sin poder pagar su tratamiento médico, pero le hizo prometer que ella no terminaría igual, que buscaría la forma de salir adelante y de honrar su memoria, por lo que desde los 14 años tomó la decisión de buscar a quienes le habían quitado todo. Quería hacerlos pagar, lográndolo unos años antes, cuando usando su belleza y su cuerpo fue enamorando al viejo Fausto. Según ella, esa es la brujería más fuerte contra un hombre. Un buen perfume, un labial rojo y unas piernas de miedo. Antes de despedirse para siempre de Isabel, Vanessa le mostró los documentos que llevaban el sobre. Eran los títulos de propiedad endosados y un contrato de donación de los locales comerciales que alguna vez fueron de su familia. Una casa en Cuernavaca y un departamento en una zona muy exclusiva de la Ciudad de México. También una camioneta de lujo que estaba a nombre de la empresa. Esto no paga todo lo que me hicieron, pero al menos sé que cuando venda todo podré tener el dinero suficiente para vivir bien, para hacerme de mi propia casa, negocio y coche. Además le dejé un regalo a Serafina, pues en 2 años pagará el mismo daño que le hizo mi madre. Fueron las palabras de la joven antes de marcharse. Lo curioso de todo esto es que efectivamente 2 años después de esa fecha, don Fausto anunciaba la muerte de su tía Dubiges y su vuelta a la ciudad después de su corta aventura política en su estado natal. Isabel estuvo un tiempo más en la empresa hasta que comenzó a notar que las cosas comenzaban a ponerse muy turbias y tanto don Fausto como su hijo Enrique la comenzaban a involucrar en cosas muy oscuras. La gota que derramó el vaso fue cuando la mandaron a dejar una gran cantidad de dinero en efectivo a un alto jefe policial. Esto para que evitaran las investigaciones sobre la muerte de una joven en uno de los edificios de la propiedad. Querían evitar que esto llegara a ellos, pues al parecer la noche en que la muchacha saltó al vacío, estaba en una reunión con un grupo de hombres, entre los cuales se presumía estaban presentes el padre y el hijo. Con don Fausto retirado en su finca y con Enrique al frente de los negocios, mucha gente se fue y los que llegaron eran de la entera confianza del nuevo patrón. Era tanta su desconfianza que al entrar nos quitaba los celulares personales. Solo nos permitían usar los del trabajo que dicho sea de paso estaban monitoreados por el área de sistemas. Así con las computadoras era lo mismo. Al salir de la oficina, los guardias tenían autorización de revisar todas nuestras pertenencias y papeles que sacábamos. Sin duda Enrique estaba muy paranoico y no era para menos. Los rumores de que pertenecía a una especie de secta donde se practicaban actos aberrantes comenzaban a afectarlo de alguna manera en lo personal y económico, pues no era normal que sus inquilinas siempre terminaban tomando la difícil decisión de acabar con sus vidas. Y aunque no había denuncias formales, la presión social comenzaba a llamar la atención de medios de comunicación, y eso haría que inevitablemente llegarían las investigaciones. Digamos que yo era uno de los nuevos, pero no de la confianza del círculo íntimo. Una noche me quedé tarde revisando los papeles de una casa que iba a vender, cuando me di cuenta que esa propiedad también estaba a nombre de la empresa donde don Fausto y la mujer de nombre Serafina eran socios. De inmediato recordé la historia de Isabel y pensé que no podía ser, pues si Eduviges y Serafina eran la misma persona, ya debería estar muerta, y por lo tanto no debería figurar en esa sociedad. Lo extraño es que la clave de registro de población en México de Serafina tiene una fecha mucho más actual. Evidentemente no podía ser la tía de Ubiges. Los apellidos de Serafina no correspondían a los de don Fausto, tampoco los de Enrique, por lo que tenía que ser alguien ajeno a esa familia. Esa noche me fui de ahí con la duda y con los datos de Serafina anotados en mi camisa, para evitar que los guardias notaran algo extraño y me acosaran con mi jefe. Pasaron los días y preguntando con otros compañeros me di cuenta que los datos de Serafina figuraban en casi todas las empresas del grupo, y que tenía varias direcciones, casi todas en edificios de propiedad del grupo empresarial.
Decidí investigar más a fondo y con la ayuda de Melissa, una contadora de la empresa que había sido acosada por Enrique, encontramos que habían gastos que se pagaban a nombre o para beneficio de Serafina, una mujer de casi 43 años y que parecía llevar un tratamiento especial, pues los gastos relacionados con ella tenían que ver casi todo con doctores, hospitales, clínicas de rehabilitación física y enfermeras. Melissa renunció un 8 de mayo. Ya estaba harta de los mensajes y de las proposiciones de Enrique, del jefe de finanzas. Me decían que la querían obligar a tomar con ellos en la oficina o que la invitaban a reuniones en lujosos penthouse, pero que al negarse tanto comenzaron a hacerle la vida cansada por miedo de trabajo. Ella solamente quería irse de ahí, pero llevarse algo que le ayudara a exponer la verdad sobre esa gente. En su último día hizo una llamada telefónica y descubrió algo que no hubiéramos imaginado. Del otro lado del teléfono contestaba una agencia de trabajo que colocaba enfermeras y terapistas. Le dijo que hablaba de parte del señor Fausto y que quería saber quién estaba dando el servicio actualmente. La persona que la atendió de inmediato al escuchar el nombre de Fausto corrió a buscar la información. Señor Fausto, hoy tenemos programada la terapia con el doctor Manuel y la enfermera sigue siendo Laura toda la semana. No se preocupe por su hija, está siempre en constante atención. Serafina resultó ser producto del incesto entre Fausto y Eduviges. Había nacido con una malformación genética y con retraso cognitivo, por lo que tenía que estar siempre bajo cuidados médicos, y al ser una hija producto del incesto no llevaba los apellidos del mismo. Éste la había reconocido como hijo del matrimonio legítimo de su padre. Al marco de la ley, Serafina no era pariente de don Fausto, pero sí era la supuesta reencarnación de su madre Eduviges. Se dice que la brujería que practicaba Eduviges era tan poderosa que le daba la facultad de hacerse inmortal reencarnando en su propia sangre, para lo cual necesitaba que siempre hubiera descendencia de su sangre. Pero con Serafina la genética hizo su trabajo mal, evitando que se pudiera desarrollar de manera normal, teniendo atrapada el espíritu de Eduviges en ese cuerpo, al menos hasta que pudiera encontrar la manera de traspasar el alma de la bruja a otro cuerpo. Y así era como la red de trata comenzó, buscando jovencitas para ofrecer y que el espíritu de esa mujer volviera para seguir haciendo daño, robando y despojando a gente inocente de sus propiedades. El último departamento que vendí fue en una colonia de las viejas en la ciudad. El edificio era antiguo también, pero la zona estaba creciendo y comenzando a llegar a vivir artistas y políticos. En teoría debería ser fácil de vender algo ahí, pero me di cuenta que cuando los posibles compradores hablaban con los vecinos, siempre terminaban evitando por no comprar, pues ese edificio tenía fama de estar lleno de fantasmas. Los inquilinos y propietarios de departamentos suelen irse rápidamente, pero por su buena ubicación siempre estaba lleno. La cosa es que se quejaban de gritos, de golpes y de escuchar gente que corría por los pasillos a altas horas de la noche. En ocasiones se podía escuchar los gritos de mujeres que venían del sótano, o también del estacionamiento, y por más que revisaban no lograban encontrar el origen de dichos ruidos y gritos. Los vecinos decían que ese edificio tenía algo malo, pues por las noches se podían ver sombras o figuras espantosas en las ventanas. Además, ese edificio tiene una particularidad, una por la cual era bastante conocido, pues le decían el cementerio de aves, por la enorme cantidad de aves que llegaban a morir en la azotea. Cada 3 días el encargado de mantenimiento tenía como obligación limpiar la azotea, y terminaba sacando al menos entre 10 y 20 aves muertas. Esto que voy a decir no me consta, pero creo que el primer lugar donde don Fausto y su hijo Enrique comenzaron con las actividades de ofrecer la vida de jovencitas por medio de la brujería fue en ese edificio, pues fue el lugar donde por mucho tiempo vivió Eduviges, haciéndole creer a la gente que era pobre y que necesitaba el trabajo de sirvienta de las casas donde detectaba que habían tesoros enterrados. Luego hacían sus trabajos de brujería y les quitaban todo. Yo me salí de ahí cuando por fin recibí la llamada de la empresa donde hasta la fecha trabajo,
Para mí fue un alivio, pues los rumores de que las autoridades estaban cada vez más cerca de Enrique comenzaban a sonar cada día más fuerte. La compra y venta de inmuebles se había ralentizado, pues parecía que no querían llamar más la atención. Algunos de los inmuebles más problemáticos habían sido desalojados, con la excusa de que iban a hacer remodelaciones, aunque en realidad estaban ahí abandonados y los juicios civiles por el despojo de propiedades siguen aumentando. Aunque sin pruebas reales de que tanto Enrique o su padre hubieran hecho algo malo para obtener las firmas. Lo último que supe de don Fausto fue que murió en la finca que llevaba el nombre de su madre, a la cual le llamaba su tía. Enrique vendió su parte de la sociedad quedándose con el dinero, así con varias propiedades en varias ciudades del país. De Serafina no pude saber nada más, pero sé que sigue siendo parte de la sociedad. A pesar de su estado físico-mental, de alguna manera se las ha ingeniado para mantenerla dentro de los socios, recibiendo dinero y siendo dueña de varias propiedades, por lo que me imagino que mientras ella viva, Enrique va a seguir usando la brujería como arma para sus nuevos negocios, o al menos para mantenerse oculto cuando la verdad salga a la luz, pues las muertes de las jovencitas en las casas y departamentos que pertenecían a esta inmobiliaria siguen sucediendo, y lo sé porque vivo cerca de uno de ellos. En lo que va del año 2023 me ha tocado ver al menos una docena de veces a la policía y a los forenses. La gente no lo sabe realmente, pero cosas extrañas pasan en esos lugares.